Buenas tardes, estimados. Espero que se encuentren muy bien y el día de hoy vamos a continuar con la siguiente capacitación del mes de agosto, que es el tema de investigación y notificación de accidentes e incidentes peligrosos en el trabajo. ¿Sí? Yo sé que de manera anual ustedes llevan una capacitación de estos mismos temas, así que el día de hoy vamos a hacer un breve resumen, retroalimentarnos de todo lo que venimos cada año recibiendo capacitaciones y refrescando más que todo ciertos conceptos, algunos ejemplos básicos para poder entender y pasar luego al examen. ¿Sí? Siempre tener en claro cuáles son los objetivos de esta capacitación, que siempre nos sale preguntas así al aire, como por ejemplo, ¿a quién notificamos este accidente o este incidente peligroso? ¿Cómo notificamos este accidente? Si el empleador tiene algunas obligaciones, si el trabajador también tiene algunas obligaciones, ¿cómo actúa SUNAFIL? Entre otros. Entonces, para ello también vamos a mencionar de manera un poco general la ley 29783, en la cual precisa que el empleador es un garante. Entonces, al ser un garante, nos indica que tiene que proveer los medios, ¿de acuerdo? ¿Y proveer qué medios? Condiciones las que van a proteger la vida del trabajador, la integridad, el bienestar de los trabajadores, y debe de preocuparse específicamente en cada uno de ellos, porque nosotros tenemos que tener claro que no todos los trabajadores en la misma organización cumplimos y realizamos las mismas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, pero también acota que hay una disposición normativa que para aquellos casos que existan un personal que no pertenecen a la organización, no tienen planilla, no tienen un vínculo laboral, pero se encuentran dentro del centro laboral, este empleador va a ser responsable también de lo que ocurra y debe brindar las condiciones mínimas de ser un garante. Entonces, este empleador tiene el deber de la prevención y, sabiendo que tiene un deber de prevención, debe tener el principio de cumplir lo que señala esta disposición normativa. Y uno de los puntos importantes que nos dice también el artículo 25 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos indica que todo empleador debe de contar o implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuál es la importancia de tener este sistema de gestión? La importancia es que a través de estos diferentes mecanismos de control articulado buscan prevenir los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales o profesionales. Pero sin embargo, como se sabe, ante hechos fortuitos como un incidente o un incidente peligroso, o un accidente de trabajo, un accidente mortal o por su defecto, ¿no? Una enfermedad profesional, van a corresponder a que acoja a este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha fracasado. Entonces, dentro de este sistema de gestión nos indica que algo pasó, algo se ha quebrado, algo no estamos bien, y por eso es que se generó un accidente de trabajo, un accidente mortal, un incidente peligroso o entre otros. Entonces, si nuestro sistema de gestión ha fallado y ha fracasado, yo debo de investigar cuáles son las causas. Pero no solo eso queda ahí solamente en querer investigar, sino que también debemos de ver el supuesto si no existe definiciones a las cuales el empleador debe observar en conjunto al todo el servicio de sistemas de seguridad en el trabajo. Existen estas definiciones y para ello también vamos a hablar un poco sobre estos puntos en específicos, que son los temas de cuáles son los conceptos de incidente e incidente peligroso. Pero antes de ello, como les mencionaba, las etapas del sistema de gestión, es muy importante conocerlas. Y aquí nos brinda un breve resumen donde nos habla 3 puntos grandes: identificación, evaluación, control.
En identificación tenemos cómo estamos y para ese cómo estamos, para responder es la parte del diagnóstico. Y para nosotros realizar un diagnóstico, ¿qué es lo que tenemos? Un diagnóstico en línea base, para ver cuál es la evolución o la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Otra forma de realizar el diagnóstico es a través del I+C, en la cual vamos a ver peligros físicos, peligros químicos, biológicos, ergonómicos. Y dentro de esta misma etapa de identificación tenemos un ¿qué haremos? Y para realizar o resolver y responder un ¿qué haremos? Se planifica el tema del diseño. ¿Y qué se realiza? Se establecen políticas preventivas, diseños, documentos, registros, formatos, entre otros. También se aplica lo que es el tema del comité de seguridad paritario, siempre y cuando aplica a 20 a más trabajadores. En este caso, la empresa cuenta con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo porque son menos de 20 trabajadores. Entonces, luego pasamos al tema de evaluación. ¿Y cómo lo haremos? Ahí vamos a hablar sobre el tema de la implementación. Hablamos de implementación y planificación, estructura y responsabilidad, documentos y registros. Hablamos también un poco sobre aplicar el RIS, que es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desempeño del comité, se evalúa también, se realiza un análisis y evaluación del mismo sistema de gestión a través de una auditoría, por ejemplo. Se tiene también identificar fallas, investigaciones de accidentes, enfermedades ocupacionales, mejora de procesos. Y para realizar un control, ¿cómo y para qué? Y ahí aplicamos el tema de la mejora continua. Ahí se realiza igual el tema de la mejora continua, verificación y acción, la revisión por la gerencia, auditorías periódicas. De manera anual puede ser la auditoría Mintra, que se realiza cada 2 años, la auditoría interna y externa que se realizan de manera anual, revisión periódica también con la finalidad de ¿qué? De tener un mejor control de los riesgos. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo que son los conceptos específicos de incidente e incidente peligroso. Entonces, ¿qué es el incidente? El incidente es todo suceso acaecido en el curso del trabajo o relación del trabajo en que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que requieren cuidados de primeros auxilios. Y que hablamos de un incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o población. Estos términos lo estamos tomando de referencia según el reglamento de la Ley de Seguridad, que es el Decreto Supremo número 005/2012-TR. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar como ejemplo la imagen que se encuentra en la parte derecha de la presentación. Este es un objeto contundente. Lo que podemos observar es que ha caído al costado del trabajador, que lo encontramos aquí, el de color azul. Y este objeto tuvo un alto potencial ¿de qué? De poder causar la muerte, lesiones. De ahí vamos bien. Entonces, a ello, ¿qué le catalogamos como un incidente peligroso? ¿Verdad? Porque el incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones. Entonces, si vamos al ejemplo, como les indico, tenemos un objeto contundente que ha caído al costado nada más de manera lateral. Es un suceso potencialmente riesgoso, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué hubiera pasado si realmente hubiera caído este objeto contundente? Hubiera llegado a fracturas,
a pérdida de un miembro, ya sea de la parte superior o de la parte inferior, o puede llegar hasta la misma muerte. Entonces, estos incidentes peligrosos deben ser reportados más que todo a través del Sistema Único de Accidentes de Trabajo, que es el SAT, que es una plataforma emitida o puesta a la disposición por el Ministerio de Trabajo. Entonces, en esta plataforma, el empleador, ¿qué es lo que va a realizar? Va a ingresar con su número de RUC, va a ingresar con su clave SOL, va a ingresar los datos de incidente peligroso que ha ocurrido. ¿De acuerdo? Y entonces, ya nos quedó claro, entonces vamos a pasar a qué es un accidente de trabajo. Entonces, aquí nos indica que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que éste produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y las horas de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, como ya hemos hablado cuál es su concepto, es algo que sucede de un momento al otro. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Nosotros es un suceso fortuito que no lo podemos predeterminar e indicar correcto. A las 3 de la tarde va a ocurrir un accidente, ¿verdad? Entonces es un suceso que sucede de un momento a otro generando ¿qué? Una lesión orgánica en el cuerpo del trabajador. Entonces vamos a dar un ejemplo más simple que el que tenemos en imagen. Si nosotros salimos a campo y un perro nos muerde, nos ataca dentro de las instalaciones de la organización y que existe una lesión, entonces, ¿qué viene a ser? ¿Un accidente o no viene a realizar un accidente de trabajo? En este caso, porque recordemos que también estamos ante un riesgo biológico, porque es la mordedura de un perro. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Que sí, es un accidente de trabajo. Es aquel que se produce durante la ejecución de una orden del empleador. Un ejemplo, el trabajador David Pérez saca copias en la parte exterior de la empresa Inche, por ejemplo, y está ejecutando una labor bajo la autoridad del empleador, porque el empleador le solicita sacar estas copias que se encuentran fuera de las instalaciones de Inche, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace este trabajador David Pérez? Va a sacar las copias, el trabajador se duele el pie. Entonces, en este caso, ¿qué es? ¿Se considera un accidente de trabajo? Claro que sí, ¿verdad? Porque en este caso se va a realizar un proceso de investigación verificando si realmente es un accidente y por aquí claramente obvio que es un accidente de trabajo aquel que se produce. Hay que recordar siempre este concepto, que aquel accidente tiene que producirse durante la ejecución de las órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo la autoridad y aún fuera del lugar del trabajo y en horas de trabajo. Entonces, esta imagen que tenemos nosotros en esta presentación nos invita a una reflexión, ¿de acuerdo? Que en este caso ocurra un accidente sobre la caída de algún objeto contundente, porque en la imagen anterior habíamos recordado que este objeto contundente caía solamente al lado, ¿verdad? Al costado, de manera, un cuasi accidente, que posteriormente también ya lo vamos a ver. Entonces, en el tema de accidente vamos a observar que este objeto contundente ha caído encima de un trabajador y es posible que este accidente puede ser un tipo de accidente mortal.
Asimismo, indicar que el empleador tiene varias responsabilidades y una de ellas es responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil. Frente a este hecho en concreto que estamos visualizando en la imagen, en este caso que hemos simulado, los deudos pueden emplazar al empleador ante una vía civil, solicitando un proceso de indemnización por los daños y perjuicios causados por la muerte de este trabajador. ¿De acuerdo? De otro lado, podríamos incorporar el artículo también 168 del Código Penal, en el cual también puede conllevar una pena privativa hasta de 9 años de forma agravada, tal y como se ha ocurrido también a diluirse respecto a la gestión de riesgos que tenga el empleador para este caso en particular. Entonces, vamos a hablar un poco también sobre el tema de acto inseguro y condición insegura, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros vamos a realizar un proceso de investigación de accidente de trabajo, siempre nos vamos a ir a un acto inseguro o una condición insegura. ¿De acuerdo? Entonces, este acto y condición insegura son siempre raíz de un accidente o un incidente peligroso. Si no es uno, es el otro, pero siempre es uno de los dos. ¿De acuerdo? Entonces, configura a cualquier el acto inseguro que nos indica es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Entonces, en otras palabras, configura cualquier acción o práctica incorrecta, ¿verdad? Como les indicaba, que es incorrecta, en el cual se ocasiona o es ocasionado por una persona y puede ocasionarse un accidente. Por ejemplo, voy a realizar el cambio de un foco y como yo no alcanzo a esa altura, coloco un balde de pintura, pero observo que todavía no puedo llegar. Y a pesar de eso, entonces digo, ya genial, he colocado un balde de 20 litros y ahora voy a colocar uno más pequeño encima de esta. Entonces, en este caso no estamos ejecutando los procedimientos correctos y a esto que se le llama un acto inseguro. Recordemos que es toda acción o práctica incorrecta ejecutada ¿por quién? Por el trabajador. Por otro lado, en la parte derecha tenemos la condición insegura o inseguro. Entonces, en este caso sería más que todo toda la condición en el entorno de trabajo que pueda causar un accidente. Entonces, sería más que todo el tema del entorno de trabajo, las condiciones del entorno. Y un ejemplo es que vamos a realizar este cambio de foco, como habíamos comentado en el ejemplo. Pero en este caso, en vez de usar baldes de pintura, vamos a utilizar las escaleras. Pero esta escalera está deteriorada. Entonces a ello yo le llamo una condición insegura y en cualquier momento que puede generar un accidente. ¿Correcto? En este caso igual la imagen podemos observar de repente cables sueltos. Entonces es la falta de ¿qué? De orden y limpieza en nuestra área de trabajo. Entonces, una condición subestándar, una condición insegura que nos lleva a un accidente. Un acto subestándar, un acto inseguro que nos lleva a un accidente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar aquí unos ejemplos de acto inseguro, como por ejemplo operar los equipos sin autorización, poner fuera de servicios los dispositivos de seguridad, operar la velocidad de manera inadecuada, usar los CPPs de manera incorrecta, manejar en exceso de velocidad, uso de dispositivos móviles mientras se está en el proceso de actividad de conducir, manejar en estado de ebriedad y no respetar las señales de tránsito. Todos estos ejemplos son un acto inseguro. Y ahora vamos a hablar algunos ejemplos sobre condición insegura. Uno de estos ejemplos puede ser la protección y resguardos, los CPPs inadecuados o insuficientes,
herramientas, equipos o materiales defectuosos, falta de mantenimiento preventivo e inspecciones en los vehículos, orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo, exposición a ruido, exposiciones a radiaciones, iluminación excesiva o deficiente y ventilación ineficiente. Estos son algunos ejemplos de ¿qué? De condición insegura. Entonces, evaluemos aquí un acto y una condición insegura. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera imagen. Vamos a ir de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Vamos a empezar aquí, donde dice condición insegura, que es nuestra primera imagen. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos que es una condición insegura porque tenemos una estructura insegura, ¿verdad? Aquí le están dando un poco de zoom. ¿De acuerdo? La estructura se encuentra insegura. En la imagen número 2 tenemos una acción insegura. ¿Por qué? Porque sabemos que todo trabajador no debe de pasar por debajo de las cargas suspendidas o caso contrario, ¿no? Las cargas suspendidas no deben pasar por donde transita o donde trabajan o donde realizan sus actividades los trabajadores, ¿no? Entonces, base a lo explicado, tenemos un acto y una condición insegura. Entonces, en la tercera imagen, como podemos observar, aquí igual el objeto contundente ha caído, ¿de acuerdo? Y tenemos un cuasi accidente, que es un posible accidente y que debe ser reportado. Un cuasi accidente es como decir un incidente peligroso, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la cuarta imagen, que es un accidente, ¿verdad? Igual es muy parecida a la imagen anterior, donde realiza una lesión al personal, ¿verdad? Y este debe ser, ¿qué? Notificado. ¿De quién? Al Ministerio de Trabajo. Entonces, vamos a hablar un poco más de cuáles son los tipos de accidentes de trabajo. Tenemos accidentes de trabajo leves, accidentes de trabajo incapacitante, accidentes mortales, y dentro de estos accidentes incapacitantes tenemos a los accidentes temporal, totalmente temporal, parcial permanente y total permanente. ¿De acuerdo? Los accidentes leves son investigados siempre por el empleador, lo que tenemos en color verdecito, ¿de acuerdo? Siempre son investigados por el empleador, y los accidentes incapacitantes y mortales siempre lo va a reportar ¿quién? El médico, el centro médico asistencial. Estos centros médicos pueden ser públicos o privados y siempre va a atender los casos como accidente de trabajo, lógicamente, y deberá también notificar el suceso de manera directa al Ministerio de Trabajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos otra vez a realizar un resumen. Accidentes de leve, quien realiza el proceso de investigación es el empleador, y quien notifica un accidente incapacitante y mortal lo realiza el centro médico asistencial. ¿De acuerdo? Luego pasamos a por qué investigar los accidentes y enfermedades profesionales, ¿no? ¿Cuál es la finalidad más que todo? Como ya hemos comentado ya también en láminas anteriores, el empleador es garante, y dentro de la norma el empleador tiene obligaciones que se tiene a fin del trabajador en su seguro dentro de su planilla. Y además tiene el deber de ¿qué? De la prevención, y el deber también de asumir los gastos y costos respectivos a los accidentes y también enfermedades ocupacionales. Entonces, ¿qué es el proceso de investigación de accidentes? Es un proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos para que puedan ocurrir, ¿no? ¿Cuáles son las causas de estos accidentes e incidentes peligrosos? Y la finalidad, más que todo, de la investigación es poder revelar la red de
causalidad. Y de este modo permite a la dirección del empleador tomar algunas acciones correctivas y más que todo prevenir la recurrencia de los mismos. Entonces, por ejemplo, como habíamos hablado, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Es observar también que se realizan actividades de alto riesgo que tienen que incluir un SCTR, ¿verdad? Que es un seguro complementario de trabajo de riesgo. Y ante la ocurrencia de un accidente deberá ver y analizar el REDET de causalidad, cuáles son las causas inmediatas, cuáles son las causas básicas y cuáles son las causas correctivas. ¿De acuerdo? Y continuamos, ¿no? El por qué investigar. Entonces, se va a investigar. ¿Por qué? Porque se pretende determinar cuáles son las causas inmediatas, como les mencionaba, cuáles son las causas básicas y cuál fue la falta de control, ¿no? ¿Dónde no lo vimos? ¿Qué pasó aquí? Y siempre debemos de recordar, si ocurre un accidente de trabajo, inmediatamente uno dice, mi sistema de gestión de seguridad ha fracasado. Algo no ha identificado, un punto no le he trabajado, una causa raíz, unos factores personales de trabajo, actos inseguros y condiciones inseguros, factores de riesgos, entre otros. ¿De acuerdo? Hablamos de factores de riesgos, lo de nuestras causas inmediatas que siempre vamos a ir, como les mencioné, ¿no? Ya sea un acto inseguro, una condición insegura, cuáles son las causas básicas en una de estas, si son factores personales o factores del trabajo, ¿no? Posterior a ellas, ¿quién investiga estos accidentes de trabajo o estos incidentes peligrosos? Y aquí nos indica, ¿no? El empleador a través, ¿quién va a realizar este proceso de investigación? Es el empleador, ¿verdad? Porque eso nos indica la norma, es su obligación. Entonces, el empleador va a investigar a través de qué? De un servicio de seguridad y salud en el trabajo, en el área SOMA, ¿verdad? ¿Junto con quién? Con sus trabajadores, con la participación del comité o supervisor de seguridad, en este caso su representante de los trabajadores. ¿De acuerdo? Si es que hubiera sindicato, se aplica sindicato, pero en este caso la empresa INCHE solamente cuenta con ¿qué? Con un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta investigación debe ser siempre comunicada a la autoridad administrativa de trabajo, indicado las medidas de prevención adoptadas. ¿De acuerdo? Y luego nos pasamos a cómo investigar, cómo vamos a realizar, cuál es el primer paso, de qué se trata, cómo lo vamos a generar. En principio debemos de considerar que debe de existir un reporte oportuno. Debe de reportarse de forma inmediata porque muchas veces ocurre que el trabajador ocurre el suceso, por ejemplo, un lunes, va a su casa, regresa al día siguiente, que viene a ser el martes, regresa y, por ejemplo, se dobló el pie, se le inflama, tiene un mayor dolor, ¿verdad? Y recién ahí indica y comunica que ha tenido un accidente de trabajo. Y bueno, frente a este supuesto, ¿cómo creer en la palabra del personal? Entonces, por eso es muy importante de poder reportar cualquier accidente de trabajo o incidente de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo creerle, no? La palabra de este personal si realmente se ha accidentado, ¿no? Entonces, para poder realizar y creer si es verdad o no, qué es lo que se realiza, el proceso de investigar y revisar sin efecto si es un accidente de trabajo para que sea atendido de manera inmediata, ¿verdad? Pero yo también como dueño, yo digo, ¿no? Si esta persona no me ha reportado, entonces yo también lo puedo sancionar. ¿Por qué? Porque así lo indica mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué pasa si este trabajador no me reporta un accidente de trabajo? El empleador puede aplicar una sanción tranquilamente, ¿verdad? Porque eso lo indica su reglamento interno. Entonces, el trabajador debe y está en la obligación de reportar siempre su accidente de trabajo o incidente de trabajo.
Hasta ahí vamos muy bien entonces. Igual, aquí en la lámina nos indica que para las investigaciones de incidentes o accidentes de trabajo debe tenerse en cuenta siempre lo siguiente, ¿no? Como les indiqué, siempre reportar de forma inmediatamente el suceso, recopilar todas las evidencias posibles, contar con una metodología de investigación, identificar cuáles son las causas del suceso hasta llegar a la causa raíz, establecer e implementar acciones correctivas. Entonces, para hablar sobre el tema de metodología, vamos aquí. Existen muchas metodologías, muchos métodos, ¿de acuerdo? Para realizar el tema de investigación de accidentes. Tenemos el 5 por qué, el diagrama de Ishikawa, el árbol de causas, análisis de cadena causal y el método ICANN. El método ICANN también lo vamos a hablar porque se aplica en estos casos, en este sector, por ejemplo, de hidrocarburo y también por solicitud del cliente en este caso, ¿de acuerdo? Porque nadie te obliga a utilizar qué tipo de metodología. Las metodologías se adaptan a las empresas, dependiendo del sector. En este caso, por requisito del cliente, si adoptamos más que todo el método ICANN, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar un poco de la metodología 5 por qué. Es una herramienta para la mejora continua que busca identificar la raíz del problema a través de preguntas sucesivas con la que trazamos una línea que profundiza en el análisis de este problema hasta poder llegar e identificar cuál es su origen. Siempre va a ir el por qué, ¿no? Sucedió esto, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así va retrocediendo hasta llegar a su origen. Luego tenemos el diagrama de Ishikawa, que es el diagrama de pescadito también conocido, que lo tenemos en la parte de abajo. ¿De acuerdo? En la parte superior de aquí tenemos los 5 por qué, ¿no? Puede ser 5 o 6 por qué. Lo importante es que lleguen al origen, ¿no? El 5 porque es lo mínimo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Entonces continuamos con el diagrama de Ishikawa, como les decía, también conocido como el diagrama de pescadito. ¿De acuerdo? Es toda herramienta que ayuda a identificar cuáles son las causas raíces de un problema, analizando todos los factores involucrados en la ejecución de un proceso. ¿De acuerdo? Aquí van a meter factores como el tema de hombre, máquina, materiales, insumos, entre otros, hasta llegar a ¿qué? Hasta llegar al accidente. ¿Cuáles fueron los factores que involucraron? Entonces ahí vinculan varios criterios. Y luego tenemos el árbol de causas, que es la metodología de investigación de accidentes, que no sustituye a las demás técnicas preventivas, tales como el estudio del puesto de trabajo o análisis a priori, o sea, inspecciones de seguridad y evaluación de riesgos. Aquí tenemos el árbol de causas, siempre viendo los antecedentes, qué es lo que pudo haber ocurrido o lo que pasó en este caso, ¿no? Y se van realizando el tema de causa por causa. Luego tenemos el análisis de cadena causal, que está basado en el modelo causal de pérdidas, el cual pretende, de una manera relativamente simple, hacer comprender y recordar todos los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida material o un daño personal. Y por último tenemos el método ICANN. Describe todas las actividades que se producen por la interacción de una serie de factores, tanto humanos como técnicos. Este modelo también es conocido como el queso suizo. Ahorita le vamos a ver el por qué, porque tiene varios huequitos y se parece a un queso. Y representa los factores que contribuyen a un accidente como agujeros de queso suizo. Y si un accidente ocurre, es porque uno o más de estos agujeros, ¿qué pasó? Se alinearon y ocurrió el accidente o el incidente peligroso. Aquí también vamos a hablar, antes de ingresar al método ICANN, también vamos a mencionar este modelo de causalidad de pérdidas. ¿De acuerdo? Es ordenar más que todo todos los datos recabados, desde el último suceso, daño o lesión, hasta el tema primario, ¿no? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esta ocurrencia? Entonces vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Desde pérdida hasta falta de control.
Y cuando realizamos un proceso de investigación, como nos indica la flechita, vamos a ir desde pérdida hasta falta de control. Y si nosotros queremos darle una solución, vamos a ir desde la falta de control hasta la pérdida. Y en la pérdida encontramos que daños a personas, daños a prioridades, reprocesos, entre otros. Luego nos pasamos a lo que es un accidente o un incidente. El contacto de repente con una energía o una sustancia peligrosa. Estoy dando ejemplos. ¿Y cuáles son las causas inmediatas? Como siempre le digo, siempre vamos a ir a estas dos: actos subestándar o condiciones subestándar. Después de pasar estas causas inmediatas, que son lo que se nos viene primero, luego analizamos a más profundidad y nos vamos a cuáles son las causas básicas, si son factores personales o factores de trabajo. Y por último, yendo ya a la causa raíz, vamos a ver si es la falta de control. Si tenemos un programa de seguridad inadecuado, ineficiente, de repente un estándar inadecuado, incumplimiento inadecuado, en qué punto estamos fallando el requisito de la norma, entre otros. Y ahora sí vamos a hablar sobre el modelo ICAM. ¿De acuerdo? Describe cómo los accidentes se producen por la interacción de una serie de factores, tantos humanos como técnicos, ya los había mencionado. Este modelo también se es conocido como el queso suizo y representa los factores que contribuyen a un accidente, como agujeros en queso suizo, o un accidente que ocurre es un porqué. Un porqué de uno o más de estos agujeros se están alineando. ¿De acuerdo? Entonces, para esto existen 7 pasos. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar uno a uno. Vamos a empezar con el primer paso, que son las acciones inmediatas después de un incidente o un accidente. ¿De acuerdo? Dentro de esta etapa, que nos indica es el primer lugar para activar ¿qué cosa? Los planes de atención de los primeros auxilios, ¿verdad? Es la primera atención que damos según corresponda. Luego de ello se debe asegurar el sitio, ¿verdad? Realizar, ¿qué es lo que realizamos? La notificación del accidente o incidente. Designar siempre un equipo investigador, ¿no? Somos del área SOMA, por ejemplo, son 10. Y vamos a tomar solamente específico a 2 supervisores de seguridad, quienes van a realizar y van a ser el equipo investigador. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la etapa número 2. En esta etapa número 2 tenemos la planificación de la investigación. En esta etapa, el encargado de esta investigación deberá realizar una reunión de planificación para poder definir cuál es el alcance y cuáles son los límites de este proceso de investigación. Asimismo, que a pasar se establece un lugar de oficina y cuáles son los recursos necesarios para poder llevar a cabo este proceso de investigación. Paso número 3, tenemos la recolección de los datos. Y para poder obtener estos datos importantes, nos indica el proceso ICANN, el método ICANN, que tenemos que recordar siempre un acrónimo, ¿verdad? El GEPO, que es gente o personas, entorno, equipo, procedimiento y organización, como lo podemos visualizar en esta tabla, ¿de acuerdo? PEPO, ¿de acuerdo? Acá dice GEPO, también PEPO. ¿De acuerdo? Siempre hay que recordar cuáles son las categorías de datos y cuáles son los métodos de colección. Entonces tenemos la primera sigla, que es la P, que es personas o gente. Y si hablamos de personas o gente, ¿de qué hablamos? De testigos de precontacto, testigos de contacto, testigos post-contacto. O sea, me refiero a todo el pre y el post-contacto, de todos los que han estado vinculados en el tema de incidente peligroso o de un accidente. ¿De acuerdo? Y siempre relacionado, como indica, a un evento de salud física, mental, psicológica y competencias, ¿no? ¿Y cuál es el método de colección? Puede ser a través de preguntas abiertas, preguntas cerradas, podemos tener una guía específica que le vamos a preguntar a estos testigos, declaraciones escritas, observación. ¿De acuerdo? Entonces pasamos con la sigla E, que viene a ser el entorno.
ya sea clima, iluminación, contaminación, ruido, lugares de trabajo y vibración. Y el método de colección sería observaciones, análisis, inspecciones, fotografías, reconstrucción del suceso. Continuamos con la siguiente sigla, que es la E, que es el equipo, que viene a ser vehículos, la planta, herramientas, infraestructuras, sustancias químicas, todo lo que se encuentre, lo que haya utilizado, ¿no? Ya sean equipos o insumos. Entonces los métodos de colección, ¿quién siempre son? Las inspecciones de seguridad, ¿verdad? Que se realizan de repente de manera mensual, trimestral, quincenal, entre otros. Luego tenemos la sigla P, que es el tema de procedimiento. Son mapas de riesgo, planos, cuadros, documentos, informes, fotografías, sistema de respuesta a emergencia, programas, etc. ¿Y cuáles serían los métodos de colección? Análisis de comparación. Y por último tenemos la sigla O, que es la organización, gestión de riesgos de salud y gestión de riesgos de seguridad, liderazgo, etc. Y el método de colección es análisis y el tema también de comparación. Entonces pasamos a la etapa número 4, que es organización de los datos. Y para esta tarea se usa comúnmente dos métodos de organización de datos, como los cronogramas simples o las líneas de tiempo, en donde se deberá colocar todos los eventos importantes con las fechas respectivas y la información necesaria. En este caso de la organización de datos, nos habla como si vamos a realizar una línea de tiempo y donde vamos a colocar, ¿no?, cuáles fueron los tiempos específicos antes, durante y después del suceso, ya sea un accidente de trabajo o un incidente peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, paso número 5 tenemos la recolección de datos. Y como se aprecia en la imagen, la metodología requiere que se clasifique de todos sus hallazgos. Es una de las siguientes categorías contribuyentes: defensas, ausentes, fallidas, acciones individuales, en equipo, condiciones de tarea, entorno. O también puede realizarse factores organizacionales. ¿De acuerdo? Justo como les comentaba, también se le ha conocido como el método de ¿qué? De queso suizo. Aquí, como vemos, nos habla que cuando todos estos agujeritos se alinean, como vemos por ejemplo en esta tercera línea, esta tercera flecha, podemos observar que todos estos agujeritos se alinean, ¿verdad? Y llegan a un punto a generarse un incidente o un accidente peligroso. ¿Y cuáles son los factores? Por ejemplo, aquí nos indica factores organizacionales, condiciones de tarea, el entorno, acciones, equipos, defensas, ausencias, fallidas, entre otros. Entonces, entre todos estos factores se han alineado para llegar a ¿qué? Para generarse un accidente, ¿verdad? O un incidente peligroso. En el paso número 6 tenemos acciones preventivas y correctivas. En este paso se realizan las recomendaciones de medidas que buscan evitar que se repita algún suceso parecido al accidente que se estaba investigando, ¿verdad? Siempre tomar acciones preventivas. Y en el paso número 7 tenemos el reporte de hallazgo, o en la última parte, que también es conocido como el informe de resultados. Y finalmente que se va a realizar un informe que cubra como mínimo los puntos principales: fotografías del incidente, mapas de ubicación del incidente, cronograma de incidentes, hallazgos clave, cuáles fueron las conclusiones, las observaciones, recomendaciones de medidas correctivas, aprendizajes clave, cuáles son los cronogramas simples de los 5 por qué, el diagrama de análisis ICAM. ¿De acuerdo? Entonces, estos son todos los pasos, son 7 pasos en el modelo ICAM. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar ahora cuál es el daño producido a la persona o también al material. Entonces vamos aquí a hablar también un poco sobre el tema del daño. Por ejemplo, una persona va corriendo por las escaleras y de un momento al otro corre y ha saltado 2 peldaños.
Y en el momento que salta estos 2 peldaños, pierde el equilibrio, se cae, se golpea y tiene un hematoma en la rodilla izquierda. Es un ejemplo. Entonces, si analizamos si es un incidente o un accidente, el trabajador que pasó se golpeó contra una estructura de la escalera. Hubo una caída a distinto nivel y rodó por las escaleras, y ahí tenemos 2 puntos, ¿verdad? Lo que son las causas básicas y las causas inmediatas, ¿verdad? Y luego que pasamos a la causa control. Entonces vamos a ir viendo uno a uno e identificando. ¿De acuerdo? Entonces, como daño que se podía ocasionar una herida cortante, un índice, por ejemplo, derecho, un hematoma en la rodilla izquierda, como tomamos en ejemplo, una fractura en peroné de pierna derecha, una quemadura puede ser de 3er grado en el torso. Y como incidente o un accidente, puede ser golpeado contra un objeto, una estructura, entre otros, puede ser golpeado, puede ser realizado una caída a distinto nivel, una caída del mismo nivel, atrapado entre o debajo, cogido, contacto con, por ejemplo, con calor, frío, electricidad, sobreesfuerzo, sobretensión y sobrecarga. En causas inmediatas, como siempre les menciono, pueden ser los actos subestándares o condiciones subestándares. En actos subestándares recordemos que siempre son las acciones incorrectas que realiza el trabajador, como operar sin autorización, usar EPPs defectuosos, no usar también los EPPs, operar a velocidad inadecuada, no respetar la señalización, levantar cargas incorrectamente, abuso del alcohol y drogas, adoptar posiciones incorrectas, ubicar objetos inadecuadamente. ¿Y cuáles serían las condiciones subestándares? Equipos en mal estado, protecciones también de los EPPs inadecuados, falta de orden y limpieza, ruido excesivo, gases, polvos que sobrepasan el límite máximo permisible, materiales en mal estado, señalización insuficiente, iluminación y ventilación inadecuada, peligro de incendio. Luego pasamos a las causas básicas, que vienen a ser los factores del trabajo o factores personales que también habíamos mencionado en láminas anteriores. Entonces, ¿cómo qué factores de trabajo pueden implicar aquí? Problemas de liderazgo y supervisión, ingeniería inadecuada, adquisiciones inapropiadas, mantenimiento deficientes, uso y desgaste normal, abuso y mal uso también puede ser de los equipos o de los insumos, y factores personales como por ejemplo falta de conocimiento, falta de habilidad, motivación inapropiada, estrés físico y psicológico, capacidad física, psicológica, inadecuada capacidad mental, inadecuada motivación. Entonces vamos a ser un poco más específico. Ahora vamos a entrar a lo que es falta de control, ¿sí? Así que vamos a dar unos puntos específicos. En tema general, la evaluación de riesgos, seguimiento de acciones correctivas, planificación de la prevención, como por ejemplo auditorías, control de la documentación, registro de datos informáticos. Entonces, esto es de manera general. Una falta de control, un seguimiento. Pero cuando hablamos algo en específico, como evaluaciones continuas de riesgo, inspecciones de seguridad, pues si nosotros realizamos una inspección de manera consecutiva, podemos observar una falta de control, ¿de acuerdo? Investigación de accidentes e incidentes, formación también al mismo personal, control de la salud del trabajo, uso adecuado del equipo de protección personal, preparación también ante emergencia y sobre todo la comunicación. Entonces, el informe de la investigación describe la metodología, nos indica cuáles son las causas y consecuencias del accidente, nos indica las medidas correctivas y su implementación, cuáles son los costos directos e indirectos productos por el accidente.
Entonces es importante difundir a todos los niveles de la organización siempre el tema del informe de investigación al personal y promocionar el tema de la seguridad y la importancia ante todo siempre de la prevención. Entonces vamos a hablar un poco también sobre la notificación, como les había mencionado en láminas anteriores también. Entonces allá vamos a hablar sobre el empleador y sobre el centro médico asistencial. Como les indiqué, estos centros médicos asistenciales pueden ser públicos o privados, eso es dependiendo de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, el empleador, ¿qué es lo que brinda? Notifica un accidente de trabajo mortal o un incidente peligroso. Y aquí nos indica cuál es el tiempo máximo que tenemos que reportar y notificar, que es un periodo de 24 horas. Y en este caso, ¿qué es lo que hace el centro médico asistencial? Ellos también hacen la notificación siempre y cuando sea un accidente de trabajo, enfermedades profesionales. Y siempre lo hacen 5 días hábiles del diagnóstico y tienen la opción hasta el último día hábil del mes siguiente de lo ocurrido. ¿De acuerdo? Entonces aquí también vamos a hablar un poco sobre el procedimiento inspectivo que lo realiza SUNAFIL, ¿verdad? Porque SUNAFIL también hace un proceso de investigación ante un accidente o un incidente peligroso. Esto puede generarse por unas órdenes de autoridades competentes, puede darse por denuncias, a petición de los trabajadores o por decisión interna. Hablamos de la supervisión de ¿qué? De SUNAFIL. Como les decía, ¿no? Una denuncia, una solicitud. Primer paso. Tenemos el accidente de trabajo seguido de la muerte, un máximo de 10 días hábiles prorrogables. Tenemos en la etapa número 2, que es una orden de inspección, ya sea concreta o genérica. En este caso tenemos el paso número 3, que es la asignación que se le brinda a un inspector. SUNAFIL indica, ok, se te va a asignar este inspector. ¿De acuerdo? Paso número 4, las modalidades inspectivas, puede ser requerimiento, advertencia o paralización. Puede ser estos 3 modalidades inspectivas. Y para el paso número 2 al paso número 4, un máximo de 10 días hábiles. Y para el paso número 3 al 5, que te brinda el informe de la inspección y el acta de infracción si es que hubiese ocurrido, máximo de 30 días no prorrogables. Entonces, para culminar, hay un artículo, el 2810, que habla sobre el tema del incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasiona un accidente de trabajo que produce la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o en la salud del trabajador que requiere asistencia o descanso médico conforme a un certificado o un informe legal. Eso donde lo encontramos en el Decreto Supremo 019-2006 TR. Hablamos, mira, de un incumplimiento a la normativa, ¿de acuerdo? Que se ocasiona ante un accidente que se produce. Ahí estamos bien. Y luego tenemos dentro de esta norma también no dar cuenta a la autoridad, estamos hablando de incumplimientos, no dar cuenta a la autoridad competente conforme a lo establecido en las normas de seguridad y salud en el trabajo de los accidentes de trabajo mortales o incidentes peligrosos ocurridos. Si no comunicamos los demás accidentes de trabajo a un centro médico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido y no llevar a cabo un proceso de investigación en caso de producirse daños a la salud del trabajador o tenerse indicios de las medidas preventivas, son insuficientes. Entonces estamos hablando de estos 2 puntos cuando existe un incumplimiento de ambas partes. ¿De acuerdo? Cuando no se da la información establecida dentro de lo que indica en la norma, la 2783, ¿de acuerdo? Y el mismo reglamento de seguridad. Cuando hay un incumplimiento, ¿qué pasa? Viene SUNAFIL y coloca su respectiva multa, dependiendo también del grado, si es leve, grave o mayor. ¿De acuerdo? Entonces, SUNAFIL es la autoridad competente quien realiza estas multas, ¿verdad? Y como les indiqué,
El empleador tiene multas, una responsabilidad civil, penal y administrativa. 3. Sí, esto ha sido un breve resumen de todo lo que hemos hablado sobre el tema de la notificación, el informe de investigación, falta de control, cuál es el daño producido a una persona material. Hemos colocado ejemplos muy específicos para poder entender y que puedan pasar el examen. Hemos hablado también sobre el método ICAM, que es utilizado y también llamado como el queso suizo. Hablamos siempre cuando se alinean todos los agujeros, ¿verdad? En este caso todos los factores y llegan a un punto que viene a ser el accidente o el incidente. ¿De acuerdo? Hablamos también del método de causalidad de pérdidas, de los tipos de metodologías que hemos hablado, cómo investigar, quiénes investigan un accidente o un incidente peligroso, por qué, cuál es la finalidad de investigar estos accidentes, qué tipos de accidentes de trabajo tenemos y por último también hemos hablado el tema de cuáles son los conceptos de un accidente de trabajo y un incidente peligroso. Entonces hay que saber diferenciarlo cuando es un accidente de trabajo, un incidente peligroso y cuando es un incidente. De acuerdo, hemos hablado también un poco sobre las etapas del sistema de gestión de seguridad. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.